Un cordial saludo. Estamos en este inicio del video que se va a dedicar a examinar los puntos generales del texto de Peter F. Strawson titulado Libertad y Resentimiento, Freedom and Resentment. Algunas aclaraciones preliminares son importantes. En primer lugar, pues las citas que vamos a extraer a lo largo de este video corresponden a la impresión o la edición en español de Libertad y Resentimiento de Strawson, que fue publicada en los Cuadernos de Crítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el cuaderno número 47, y es la traducción de Laura Lecuona. El texto original, eh, conocido como Freedom and Resentment, fue publicado en el año 1962 en los Proceedings of the British Academy. Por supuesto, pues cuando puedan acceder al texto original será siempre mucho mejor. Toda traducción es una interpretación forzada, aunque pues después de hacer una muy minuciosa revisión, la traducción de Laura Lecuona es una traducción fantástica y bastante fiel al original. Por eso pues voy a tratar esta traducción y las citas las extraeré de esta edición. Hay otras traducciones y otras ediciones en español, pero esta es la que vamos a utilizar aquí. Empecemos entonces por un poco de contexto. ¿En dónde se está dando este texto? ¿Por qué surge este texto? Este texto es una respuesta que se da en un debate mucho más amplio. Y ese debate es el debate de el determinismo y la libertad, o el determinismo y el libre albedrío. La pregunta de si somos o no somos libres, y si somos o no somos libres, si somos o no somos responsables moralmente de lo que nosotros hacemos. Pareciera, como vamos a ver un poquito más adelante, que la tesis del determinismo entra en conflicto con la idea de que tenemos libre albedrío y por lo tanto con la idea de que somos responsables o moralmente responsables de nuestras acciones. Entonces vamos por partes, empecemos a examinar primero qué es esto de la tesis del determinismo. La tesis del determinismo la podemos nosotros describir. A mí me gusta mucho utilizar una descripción que es de uno de los grandes metafísicos vivos hoy en día, que se llama Peter Van Inwagen. Y Peter Van Inwagen nos dice, supongamos entonces que para cada instante en el tiempo hay una proposición que expresa el estado del universo en ese instante. ¿Esto qué quiere decir? Supongan entonces que nosotros podemos agarrar y tomar como una especie de fotografía, una instantánea del universo entero y sentarnos a describir esa fotografía del universo entero, con todo lo que contiene. Es una proposición, por supuesto, increíblemente larga, extensísima, que nos muestra cada partícula, cada átomo, en dónde está, pero además si se estaba moviendo, en qué dirección se estaba moviendo, con cuánta fuerza se estaba moviendo, con qué velocidad, con qué masa, con absolutamente todo está descrito, pero es como una fotografía de ese instante particular. Entonces podemos suponer que para cada instante de tiempo podemos tomar algo así como una fotografía y esa fotografía tiene una proposición extensísima y minuciosa que expresa el estado de absolutamente todas las partículas y objetos que existen en el universo en ese instante. Si P y Q son cualesquiera dos proposiciones, dos fotografías de ese universo en momentos diferentes, con descripciones diferentes, pero pues por supuesto fotografías minuciosas y descripciones minuciosas. Entonces P es un instante de ese universo, Q es otro instante de ese universo con sus respectivas descripciones detalladas. Entonces si P y Q son cualesquiera dos proposiciones que expresan el estado del universo en dos instantes, entonces la conjunción de P, de esa primera descripción, junto con las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la naturaleza, y por leyes de la naturaleza estamos entendiendo aquí las leyes de Newton, las leyes newtonianas de la naturaleza, leyes universales, necesarias, inquebrantables, esos eslabones de una cadena infinita que se extiende hasta el Big Bang, viene del Big Bang y que cada eslabón está cogido de una manera irrompible con el eslabón anterior. Ese tipo de leyes, todas ellas juntas, junto con esa descripción del universo que está en el momento P, implican, es decir, se sigue de ahí
la descripción exacta del otro instante que es Q. Para los que tienen un entendimiento un poquito más visual, pues podemos imaginarnos que este es el punto P, es ese instante P en la historia del universo con su respectiva descripción P, y que tenemos este instante Q con su respectiva descripción Q, todo lo que está ocurriendo ahí. Sabemos entonces que más o menos la fórmula que nos está proponiendo Van Inwagen es que la descripción P más las leyes de la naturaleza implican que solo se puede dar Q, es decir, dado este punto P, lo que está ocurriendo en este punto P, más las leyes de la naturaleza, solo puede haber un momento futuro posible, que es este momento Q. Pongámoslo de la siguiente manera. Dada la descripción del universo en un pasado muy remoto, supongamos hace 200 años, como estaba el universo, una descripción específica de un instante en ese universo, más las leyes de la naturaleza, lo que la tesis del determinismo dice es que solo hay un futuro posible, digamos, el día de hoy. Y el día de hoy Carlos Patarroyo está grabando un video sobre Libertad y Resentimiento de Peter Strawson. Ese es el momento Q. Dado ese momento pasado, hace tanto tiempo, más las leyes de la naturaleza, es imposible que Carlos Patarroyo en este instante Q estuviera haciendo otra cosa, estuviera paseando en las Bahamas, estuviera cocinando algún plato delicioso o estuviera esculpiendo alguna escultura en madera o nada. La única posibilidad era que Carlos Patarroyo, más todo lo demás que está ocurriendo en el universo, por supuesto, pero en este caso particular, que Carlos Patarroyo está grabando un video sobre Libertad y Resentimiento de Peter F. Strawson. Esto se simboliza con una línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos. No hay ninguna otra línea alternativa, no hay bifurcaciones. Si se dan cuenta, es una línea completamente continua, no tiene rompimientos, no tiene... Así es como nosotros entendemos el determinismo. Dado un cierto punto pasado más las leyes de la naturaleza, solo hay un futuro posible. Un único futuro posible, una única opción posible. Ahora bien, es importante entender que esto no habla solo hacia el futuro. Nosotros podemos invertir la relación si queremos, y se debería seguir dando, dada la tesis del determinismo. Si nosotros tenemos un punto P, que es una descripción del universo, digamos, en este preciso instante, eh, con todos los detalles de todas las partículas que hay en el universo y sus movimientos, sus masas, sus fuerzas, sus cargas eléctricas, etcétera, 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 más las leyes de la naturaleza, este P más las leyes de la naturaleza, me van a dar que solo había un pasado posible para este P, que es este. Entonces, eh, eh, este P solo puede ser el resultado de un único Q, y en la anterior Q solo podía ser el resultado de un único P. No tenemos alternativas en ese sentido. No hay universos paralelos, universos donde yo estoy haciendo algo distinto, no hay, no. El universo está más o menos determinado, por eso se llama la tesis del determinismo, desde el momento del Big Bang. Solo hay una cosa que puede ocurrir. Si el universo es determinista, en 1500 años habrá un punto adicional, no P, sino llamémoslo por aquí adelante un Z, eh, en donde habrá una descripción del universo en la cual, qué sé yo, los marcianos habrán invadido la Tierra y estaremos los humanos esclavizados, supongamos, en una fantasía futurista, pero ese es el único futuro posible. No puede ser que de pronto eso, o de pronto ocurra otra cosa, o de pronto ocurra una distinta. No, solo hay un futuro posible, que es ese. De la misma manera que solo había un pasado y nosotros somos el resultado de un único pasado. Eso es más o menos lo que reza la tesis del determinismo. Es una tesis increíblemente fuerte, por supuesto. Y esta tesis, pues como es de esperarse, parece atentar directamente contra el libre albedrío. Para eso nosotros podemos hacer eh, alusión a un cuento muy bonito de Jorge Luis Borges, que se llama el jardín de los senderos que se bifurcan. Y en ese cuento Borges nos dice: en todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. Entonces, en un mundo donde el determinismo no es verdadero,
en un mundo donde no hay determinismo y lo que hay son alternativas, porque el determinismo parece no permitir las alternativas, entonces en un mundo donde sí hay alternativas, más o menos como nosotros experimentamos este mundo todos los días, lo experimentamos un poco como se ve esta imagen. En esta imagen, cada vez que encontramos la punta de una flecha, nosotros nos encontramos con dos, potencialmente muchísimas más alternativas, pero para efectos de la gráfica, pues yo grafiqué solo dos. Entonces está aquí, yo puedo, por ejemplo, quedarme echado en mi cama o irme al cine. Y yo decido qué es lo que va a ocurrir. Si decido quedarme echado en mi cama, entonces puedo seguir durmiendo o puedo empezar a ver una película en Netflix. Y ambas son alternativas reales. Y entonces yo tomo una decisión, que es entonces, pues no sé, quedarme dormido en mi cama. Puedo decidir si pongo o duermo un rato y luego si cuando suene la alarma, entonces me voy a levantar a cocinar el desayuno o si por el otro lado más bien lo que voy a hacer es quedarme en la cama leyendo una novela que tengo ganas de leer desde hace rato. Entonces decido quedarme en la cama leyendo la novela. Llega este momento y entonces puedo decir, bueno, ya es como hora de bañarme, me levanto y me baño o sigo leyendo un rato más. Entonces decido levantarme y bañarme. Y así yo siempre tengo alternativas y cuando tomo una decisión, lo que yo hago es que unas de esas alternativas se vuelven realidades y las otras eran solo posibilidades y nunca se materializan. Acá cuando yo digo no voy al cine, sino que me quedo en mi cama, esta que era una posibilidad real, se convierte en realidad y esta desaparece. Como dice Borges, uno opta por una y elimina las otras. Yo eliminé esta posibilidad, pero yo tenía la posibilidad. Si de haberlo querido, yo hubiera podido ir al cine. No, me quedé en mi cama. Y aquí tenía entonces otra posibilidad distinta de si me pongo a ver una película o me quedo durmiendo. Yo decidí quedarme durmiendo y entonces materialicé, hice realidad esta posibilidad y eliminé esta. Y así voy trazando un camino. Así es como nosotros sentimos el mundo como personas libres. Eh, pero si el determinismo es verdadero, pues esta no es la imagen que nosotros vamos a tener del mundo. Como ya vimos, si el determinismo es verdadero, esta es la imagen que tenemos del mundo. Una imagen donde no hay alternativas, donde no hay bifurcaciones, donde la cadena no se rompe. Miren que aquí la cadena está rota precisamente para que puedan surgir las alternativas, las posibilidades. Aquí no hay rompimientos en la cadena, aquí solo se sigue, a cada instante le sigue un único futuro posible. Entonces aquí tenemos una tensión entre el libre albedrío porque sentimos que el libre albedrío es precisamente tener esas alternativas, tener esas posibilidades de elegir entre dos, tres, cuatro, muchísimas más cosas y hacer algunas de ellas realidad y eliminar otras. Veamos cómo nos dice Banin-Wagen que funciona pues precisamente esta tensión, utilizando más o menos la misma connotación que vimos al principio cuando nos estaba explicando el cómo funcionaba el determinismo. Si el determinismo fuera verdadero, entonces nuestros actos, llamemos a nuestros actos ese punto Q, serían las consecuencias de las leyes de la naturaleza, LN, y de eventos en el pasado remoto, que vamos a llamar P. Entonces recuerden que nosotros habíamos dicho que P, un punto P, que es el pasado remoto, más las leyes de la naturaleza, esa conjunción implica Q. Entonces, un pasado remoto más las leyes de la naturaleza implica cuáles son nuestras acciones actuales, ¿sí? Pero no depende de nosotros qué ocurrió antes de que naciéramos. Ese punto remoto podemos decir, eso fue hace 200 años. Entonces no teníamos nosotros ninguna agencia ahí, no habíamos nacido. No depende de nosotros qué ocurrió hace 200 años. Eso es P. Y tampoco depende de nosotros cuáles sean las leyes de la naturaleza. Yo no domino las leyes de la naturaleza, yo no decido cuáles son, yo no decido cuándo funcionan, cuándo dejan de funcionar. Las leyes de la naturaleza son por completo ajenas a mi voluntad. Entonces no depende de mí ni qué fue pasado ni las leyes de la naturaleza. Pero sí, mis acciones actuales son una consecuencia de, es decir, están implicadas por la conjunción de ese momento pasado más las leyes de la naturaleza, entonces las consecuencias de estas cosas, o sea, mis acciones presentes, no dependen de mí. Mis acciones no dependen de mí, yo no estoy controlando mis acciones son la consecuencia necesaria de una cadena anterior, recuerden, de ese momento pasado que está acá, más las leyes de la naturaleza,
todo eso implica el momento actual, que es donde yo estoy actuando. Entonces, si en ese ejemplo que yo les puse, yo decido quedarme en mi cama, realmente era la única opción que tenía. Yo nunca tuve la opción de irme al cine. Tal vez crea que la tenga, pero nunca la tuve. Mi decisión estaba tomada desde hace 200 años. Aunque yo no había nacido, ya esa decisión solo podía ser una el día de hoy. El argumento más o menos lo que nos dice es esto: yo no controlo, no depende de mí. Ese momento pasado, hace 200 años, no dependen de mí las leyes de la naturaleza, pero la conjunción de estas dos cosas implican mis acciones. Por lo tanto, mis acciones tampoco dependen, no dependen de mí. Y esto inmediatamente pues tiene consecuencias para las atribuciones de responsabilidad moral de los agentes. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar cuáles son las condiciones que nosotros debemos cumplir para ser considerados como moralmente responsables de lo que hacemos, entonces tenemos que cumplir con dos tipos de condiciones. Una de ellas la conocemos como la condición de control. Esto quiere decir que el agente, nosotros como agente, debemos tener un control razonable sobre nuestras acciones y sobre las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir un control razonable? Que no estamos pidiendo un control absoluto, porque control absoluto no tenemos. Y me gusta mucho esta frase de John Martin Fisher, un protagonista de este debate sobre el libre albedrío y la responsabilidad, que dice: el control total es megalomanía metafísica. Eso no existe. Yo nunca estoy en control total de mis acciones. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno está sentado mucho tiempo en la oficina y se le duerme una pierna. Pues en ese caso yo me voy a levantar y a duras penas puedo caminar. Lo más probable es que me caiga al suelo o algo así. Yo no estoy en control de eso que está pasando ahí. En ese momento, si yo hubiera querido salir corriendo o brincar en un pie o hacer un equilibrio o al bailar una salsa, muy seguramente no hubiera podido, porque hay algo que está más allá de mi control, que es el hecho de que se me durmió una pierna. Yo no controlo eso. Y en general hay muchísimas cosas que yo no puedo controlar. Yo no controlo la lluvia, yo no controlo el tráfico, yo no controlo muchísimas otras cosas. Entonces yo nunca tengo control total sobre mis acciones, ¿sí? Pero sí un control razonable. Es lo que se está pidiendo, es un control razonable sobre mis acciones y sobre sus consecuencias. Por ejemplo, si yo decido salir tarde de mi casa, pues una consecuencia de eso es que voy a llegar tarde a la cita que tengo. Entonces, si yo estoy en control de a qué hora salgo, pues también estoy en control razonable de si llego a tiempo o no llego a tiempo a la cita. Por supuesto, puede haber un tráfico espantoso con el que yo no estaba contando y entonces llegué tarde, eso se sale de mis manos, pero digamos que cuando uno tiene Waze y cuando uno más o menos es precavido, puede controlar dentro de un rango razonable las consecuencias de sus acciones, como es llegar a tiempo a una cita. Entonces, yo tengo que tener un control sobre mis acciones, ¿sí? Este control incluye también una cuestión que llamamos en el debate la condición de origen, sourcehood. La condición de origen quiere decir esto: puede que nosotros más adelante en nuestra vida hayamos forjado un carácter de cierto tipo, digamos un carácter, qué sé yo, huraño. Entonces yo con el tiempo me voy volviendo cada vez más reacio a salir, más reacio a las visitas, más reacio a las conversaciones, y empiezo a volverme una persona que se queda encerrada en su casa y que es poco sociable y que le molesta el ruido y le molesta la gente y le molesta salir y le molestan los exteriores y puede que haya un momento en el que ese carácter sea tan fuerte que yo ya no tenga control sobre mis acciones, digamos, como que cuando alguien me invita a salir, ya para mí la única opción sea solo quedarme en mi casa, ya no sea una opción real que yo salga a un concierto, por ejemplo, un teatro con 50.000 personas en un estadio o algo así. Pero aquí la cosa importante es no si tengo control en ese momento, sino si la razón por la cual yo no tengo control, que es mi carácter, es algo sobre lo que yo sí tenía control antes. Es decir, si yo tuve el control para elegir y crear ese carácter y no otro. Si fue a través de acciones en las que yo sí tenía control, que escogí ese carácter en vez de otro carácter. Si en todas las oportunidades que yo tuve de salir, de compartir, de hacer amigos, de aprender a apreciar los exteriores y la gente y las buenas conversaciones, yo
intencionalmente dije, no, me voy a encerrar, me voy a encerrar, me voy a encerrar, y así fui formando un carácter, a sabiendas incluso que me estaba volviendo huraño. Entonces, en ese caso, esas acciones que dependen de mi carácter, de las que yo ya no tengo mayor control, siguen siendo de todas maneras mis acciones y acciones libres, porque dependen de un carácter que yo sí escogí libremente, que yo formé libremente en mi juventud o en mi adultez, cuando se supone que el carácter es ya para mi tercera edad. Entonces, ese es un poquito cómo funciona la condición de control. Yo tengo que tener un cierto control sobre lo que estoy haciendo. Y la otra es una condición que se conoce como la condición epistémica, que lo que quiere decir es que el agente tiene una cierta comprensión del valor moral de lo que está haciendo, de si lo que está haciendo es bueno o es malo. No tiene que ser infalible en esto, pero sí importa mucho que la gente tenga alguna creencia acerca de si lo que está haciendo es malo o es bueno. Les puedo poner un ejemplo. Cuando yo era un niño de unos 10 años, 11 años, estaba acompañando a mi hermana a hacer algo en su cuarto y mi hermana tenía un florero con unas flores que le había regalado algún amigo y haciendo algún movimiento, no me acuerdo cuál, mi hermana tumbó ese florero. Ese florero pues obviamente botó, se regó, se derramó el agua que había dentro del florero y pues le mojó el escritorio a ella y ella me dice, por favor, ve y trae rápido algo con que secar el agua. Yo fui a mi cuarto, que en ese momento compartía con mi hermano mayor, y me encontré una libretica de papel, eh, y entonces pues agarré varias hojas de esa libreta y las arranqué, y con esas hojas pues ayudé a mi hermana a secar el reguero de agua que se había hecho en el escritorio. Yo sentí que estaba haciendo una buena acción, yo creía que estaba haciendo una buena acción, yo quería hacer una buena acción, yo quería ayudar a mi hermana a arreglar un poquito el reguero que ella había hecho de agua en su escritorio. Lo que yo no sabía es que esa libreta que yo cogí era el pasaporte de mi hermano, que al día siguiente tenía un viaje muy importante fuera del país. Y yo lo que hice fue arrancarle las hojas a ese pasaporte, y por supuesto pues destruir el pasaporte. Mi hermano no pudo viajar. Bueno, yo claramente no quería hacerle un daño a mi hermano. Se lo hice, pero yo no quería hacerle un daño. En mi cabeza lo que yo estaba haciendo no era incorrecto, todo lo contrario, yo estaba actuando bien. Entonces, esa cuestión de que yo lo que crea que estoy haciendo es correcto o no es correcto es muy importante, porque pues a veces nosotros nos equivocamos, eh, y entonces ahí nosotros decimos, bueno, pero es que él no quería hacer eso, él no tenía esa comprensión o algo así, y esos funcionan como eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, esto es un ejemplo de Aristóteles en la Ética Nicomaquea. Alguien me cuenta a mí algo, pero yo fallo en entender que lo que me está contando me lo está contando en calidad de secreto. Entonces yo, en una conversación con un tercero, con otra persona, digo esta información y termino revelando un secreto y con esto, pues, afectando, digamos, la confidencialidad de la primera persona que me contó esta información. En este caso, yo sencillamente cometí un error, pero no soy moralmente reprochable porque yo no creí que estuviera actuando incorrectamente, ¿sí? Yo no sabía que eso era un secreto y entonces en mi cabeza esto no era la violación de una cláusula de confidencialidad ni nada por el estilo. Para mí esto era sencillamente compartir información que en mi cabeza se podía compartir. Esto tiene también una coda, que es lo que llamamos la condición de rastreo. Entonces la pregunta es un poquito esta. Nosotros pues tenemos una idea de que lo que estamos haciendo es malo o es bueno cuando actuamos usualmente, pero nosotros también culpamos, por ejemplo, al conductor borracho cuando está así perdido de la borrachera, que ya no distingue el mal del bien, no distingue nada, y coge el automóvil y sale a manejar. Nosotros lo culpamos. ¿Por qué lo culpamos? Es algo muy parecido a la condición de origen que vimos aquí arriba, a esta condición de origen. Y a esta la llamamos la condición de rastreo. La idea es esta. La idea es que puede que el borracho, cuando está conduciendo e incurre en un accidente, no tuviera ya razonamiento suficiente
para pensar si lo que estaba haciendo era bueno o era malo. Pero resulta que esa acción de conducir borracho es la consecuencia previsible de una acción anterior en donde él no solo tenía el control, sino que además tenía una creencia de que esta era una posible consecuencia de su acción y que esta posible consecuencia es una consecuencia negativa, es censurable, es mala. Cuando este personaje entra al bar solo, con las llaves de su carro, sabiendo que va a tomar, sabiendo que muy probablemente él es débil para parar de tomar, entonces siempre toma demasiado. Cuando entra al bar con las llaves de su carro y sabiendo que las puede entregar pero decide no entregarlas, él sabe también que una posible consecuencia de esto es que ya ebrio quiera manejar a su casa y que no tenga la capacidad de razonar para decir yo no debería manejar así. Entonces, como esa es una posible consecuencia, si hay una manera en la que él cumple con la condición epistémica, no en el momento en el que ocurre el accidente, pero sí en un momento anterior, y esta acción es una consecuencia de ese momento anterior, en donde él tenía tanto el control como la condición epistémica. Entonces nosotros tenemos estas dos condiciones, la condición de control y la condición epistémica, y si cumplimos con ambas, no nos sirve solo una, tienen que ser las dos simultáneamente. Si cumplimos con ambas, somos moralmente responsables. Ok, en este debate, entonces, tenemos dos grandes posiciones. Tenemos por un lado los que se conocen como los incompatibilistas, y los incompatibilistas son las personas que creen que el determinismo, la verdad del determinismo, es incompatible con el libre albedrío. Es decir, no los puedo tener los dos a la vez. Si el determinismo es verdadero, no tenemos libre albedrío. Si el libre albedrío llega a ser verdadero, entonces el determinismo debe ser falso y debe ser verdadero el indeterminismo. Eso es por un lado los incompatibilistas. Y por el otro lado tenemos a los compatibilistas, que son los que creen que la eventual verdad del determinismo no afecta al libre albedrío. Podemos tener los dos a la vez. No es tan grave esa tensión que hay entre el determinismo y el libre albedrío. Y entonces si el determinismo es verdadero, nosotros igual podemos mantener nuestro libre albedrío. Por supuesto, usan dos posiciones muy gruesas y este debate es un debate muy, muy complejo que lleva muchísimos siglos presentándose en filosofía. Y entonces en cada bando hay distintas posiciones. Por el lado de los incompatibilistas están los deterministas fuertes, que son los que dicen, por ejemplo, que el determinismo es verdadero y entonces no tenemos libre albedrío. Y está el otro bando, que son, por ejemplo, los libertaristas. Los libertaristas son los que dicen que tenemos libre albedrío y que por lo tanto el determinismo debe ser falso. Y hay otras posiciones en el debate que no voy a traer a colación. Y por el lado de los compatibilistas vale la pena señalar solo a un grupo, pues digamos hay muchos más, que son los semicompatibilistas. Los semicompatibilistas son los que dicen, no, mire, el determinismo sí es peligroso para una cosa que es el libre albedrío, eh, pero resulta que es que no necesitamos libre albedrío para ser moralmente responsables. Entonces ellos tienen una noción ahí interesante de responsabilidad moral y entonces dicen que el determinismo es compatible con la responsabilidad moral, aunque no sea compatible con este libre albedrío entendido como el acceso a posibilidades o cursos alternativos de acción. No, estas posiciones las traigo a colación muy brevemente solo para que se sepa que el debate es mucho más complejo, hay muchas más posiciones, pero las voy a dejar de lado porque realmente lo que a Strawson le interesa son estos dos grandes bandos. Este primer bando de los incompatibilistas y este segundo bando de los compatibilistas, aunque él no utiliza estos nombres, él lo que utiliza es el nombre de pesimistas para los incompatibilistas y el nombre de optimistas para los compatibilistas. Pesimistas, pues porque creen que las dos cosas no se pueden dar al tiempo. Optimistas porque creen que sí puede haber armonía entre las dos. Listo. Estos son los preliminares al texto de Strawson. Ahora sí, vamos a entrar en el texto de Strawson. Y pese a lo que hemos dicho, llama mucho la atención que el texto de Strawson empieza siendo una especie como de confesión de en qué lugar se encuentra él situado. Algunos filósofos dicen no saber en qué consiste la tesis del determinismo. Otros dicen o dan a entender que sí lo saben. Si se me pregunta a mí, a Peter F. Strawson, a cuál de los dos bandos pertenezco, he de decir que al primero de ellos, al bando de los que no saben cuál es la tesis del determinismo. Entonces suena raro porque acabamos de intentar definir la tesis del determinismo, acabamos de y mostramos a Peter Van Inwagen y todo parece como tener sentido.
Strawson lo que pasa es que es uno de esos filósofos increíblemente rigurosos, con justa razón. Y entonces Strawson dice, ¿cómo se verifica una tesis como la del determinismo? La tesis del determinismo lo que está diciendo es que desde el Big Bang, desde el nacimiento mismo del universo, cada acontecimiento, cada evento, cada suceso es la consecuencia única y absolutamente necesaria del evento anterior más las leyes de la naturaleza. Eso quiere decir que esa cadena nunca se ha roto, jamás se ha roto. No se ha roto en el pasado, no se está rompiendo en el presente y no se va a romper en el futuro hasta que el universo vuelva y colapse en el Big Crunch, para lo cual faltan millones y millones y millones de años. Entonces él dice, ¿cómo podemos verificar esta tesis? ¿Qué haría verificable esta tesis? ¿Qué podría mostrar que esta tesis es verdadera o es falsa? Y pues la verdad es que no tenemos condiciones de verificación de la tesis. No tenemos cómo verificar si esto es verdadero o es falso. Si esa cadena que viene desde el Big Bang y va a terminar en el Big Crunch se rompe en un solo eslabón, el determinismo es falso. Porque ahí hubiera podido salir una alternativa que lleva a otra cadena de acontecimientos completamente diferente. Eh, entonces, no podemos saber si se rompió en el pasado y no vamos a saber si se va a romper o no en el futuro. No tenemos cómo verificarla. Y entonces él dice, yo tengo un problema con esas tesis que no se pueden verificar porque entonces eso quiere decir que tampoco entiendo muy bien. Si no sé cuáles son las condiciones de verificación, pues eso quiere decir que tampoco tengo una comprensión muy clara de cuál es la tesis. Si yo entiendo algo, debería saber qué es lo que lo hace verdadero, qué es lo que lo hace falso, pero aquí no es tan claro. Entonces, por eso es que él dice muy juiciosamente, muy rigurosamente, yo más o menos entiendo lo que todos nosotros acabamos de entender de la tesis del determinismo, pero eso no quiere decir que tengamos un entendimiento profundo de esta tesis como el que le gustaría tener a un filósofo de corte analítico como es el Peter F. Strawson. De todas maneras, él va a decir, pese a que me declaro dentro del bando de los que no está muy seguro de qué es lo que significa la tesis del determinismo, eso no impide que yo tome una posición en este debate. ¿Sí? Entonces, basémonos en esa comprensión que yo les acabo de explicar a ustedes utilizando a Peter Van Inwagen de cuál es la tesis del determinismo, que digamos no es una comprensión con la rigurosidad que le gustaría a Strawson, pero es una hipótesis de trabajo, digamos, lo suficientemente fuerte como para que podamos hacer algunas elucubraciones y Strawson pueda tener alguna posición en este debate. Entonces, pese a que él se declara de los partidarios de los que no saben qué es la tesis del determinismo, pues puede continuar. Entonces, dicho esto, Strawson nos dice, mire, en este debate tenemos por un lado a los pesimistas, ya sabemos que los pesimistas son los incompatibilistas, y los pesimistas nos arman más o menos este argumento que Strawson reconstruye en su texto. El castigo justo y la condena moral suponen, o presuponen, podríamos decir, la culpa moral. O sea, claro, yo no castigo al que no es culpable. Entonces, si voy a castigar a alguien o voy a condenar a alguien, pues se supone que esa persona es culpable por algo y por lo tanto merece ese castigo. A su vez, la culpa moral supone la responsabilidad moral. Yo no soy culpable de algo si yo no soy moralmente responsable por algo. Y la responsabilidad moral supone la libertad. Eh, y en este caso, pues claro, yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo controlo. Eh, y sabemos que yo controlo las cosas cuando yo soy el que las escoge. La libertad presupone la falsedad del determinismo. Eh, y para eso podemos retomar ese argumento que ya habíamos visto un poco, dado también por el mismo Van Inwagen, que dice que si el determinismo es verdadero, nuestras acciones son el producto del pasado y las leyes de la naturaleza. No depende de nosotros cuáles sean las leyes de la naturaleza. No depende de nosotros el pasado remoto, o sea, ese P, ese punto P pasado, y LN, las leyes de la naturaleza, ninguno de los dos depende de nosotros, por lo tanto no dependen de nosotros nuestras acciones, porque nuestras acciones son la consecuencia necesaria de esa conjunción entre P y LN, y nuestras acciones son Q. Esto es, no tenemos control relevante y razonable sobre ellas, y como no tenemos control sobre nuestras acciones, acabamos de ver que ser moralmente responsable
de nuestras acciones es tener la condición de control y la condición de epistémica, entonces pues no somos moralmente responsables de nuestras acciones y se sigue entonces que no podemos ser castigados o condenados por nuestras acciones, pues si no somos responsables, ya que la falsedad del determinismo elimina esa libertad que es la que nos permite tener control sobre nuestras acciones. Como no tenemos control sobre nuestras acciones, pues no somos moralmente responsables de nuestras acciones. Como no somos moralmente responsables de nuestras acciones, pues no somos culpables de ellas. Y como no somos culpables de ellas, pues no podemos ser castigados ni condenados por nuestras acciones. Ese es el argumento del pesimista. El pesimista está muy preocupado por la culpa, el castigo, pero ojo, no solo la culpa y castigo, porque es que todo este debate tiene también otra cara de la moneda, que son las acciones positivas. Siempre en estos debates nos enfocamos mucho en las acciones negativas y hablamos de culpa, de castigo, de pena, pero también hay unas acciones positivas. Cuando alguien hace algo bien, y nosotros lo felicitamos, lo encomiamos, lo premiamos. Ganarse una beca, decimos, oye, yo asumo que tú eres responsable porque te esforzaste mucho, porque controlaste tus deseos de descansar, de ver Netflix, de tirar todo y ponerte a jugar videojuegos. No, tú decidiste estudiar, decidiste aplicarte, decidiste hacer un mejor esfuerzo, controlaste todo esto y el resultado de esto es que tienes un excelente promedio académico, entonces te premiamos con una beca. Esas son acciones positivas y eso también es ser, digamos, moralmente responsable, solo que en el lado positivo. Y aquí yo no tengo culpa moral, sino encomio moral, es decir, tengo una virtud moral y no me gano un castigo y una condena, sino que me gano un halago y una felicitación o un premio. ¿Sí? Esto va por ambos lados. Pero el determinismo ataca a los dos, o sea, en tanto que me quita la, la libertad y me quita el control y por tanto la responsabilidad moral, pues yo no soy ni responsable de lo que hago que es negativo, ni responsable de lo que hago que resulta ser positivo. Esta es la tesis del pesimista. Aparece entonces el optimista, y el optimista en este debate nos va a decir, ay hombre, venga, la libertad, ¿en qué consiste la libertad? En poder hacer lo que uno desea hacer. ¿Sí? Yo tengo un deseo de ir al cine y, y pues si puedo ir al cine, pues entonces fui al cine libremente. Y eso es perfectamente compatible con el determinismo. Porque yo pude haber nacido, o incluso antes de que yo naciera, precisamente el día de hoy, iba a salir que el deseo de Carlos Patarroyo a las 4 de la tarde es ir a cine, y si Carlos Patarroyo a las 4 de la tarde no está paralizado por alguna droga paralizante que alguien subrepticiamente le inyectó, si no está amarrado a la silla por algún externo que entró a robar el apartamento y entonces lo amarró a la silla, lo encadenó y no se puede mover, si nadie lo ha encerrado en su casa, si no hay, pues él puede pararse e ir al cine. Tiene el deseo de ir al cine y se va al cine, pues entonces perfectamente lo hizo libremente. Esto es compatible con el determinismo y por tanto, si el determinismo es verdadero, podemos ser castigados y condenados por nuestras acciones, porque aquí en este caso, toda esa cadena que acabamos de ver del pesimista, pues no se cumpliría porque el determinismo no afecta a la libertad no afecta entonces el control no afecta a la responsabilidad moral no afecta a la culpa, y pues la culpa permite que nosotros seamos culpados y condenados. Esta es la tesis del optimista, pero revira el pesimista. Y el pesimista va a decir, esta es una versión muy superficial de la libertad. Entender la libertad simplemente como el poder hacer lo que uno desea hacer es una versión muy superficial. No estamos negando esto, ¿sí? Estamos abogando por una libertad más profunda. Piensen en esto no es Strawson, pero en este debate esto se ha presentado. Si ser libre es sencillamente poder hacer lo que yo quiero hacer, piensen en el caso de una persona que va a un show de magia. Esta persona va a un show de magia, es un escenario, hay muchas personas en el público y el mago pide la participación de un voluntario. Esta persona se ofrece y el mago dice, ahora te voy a hipnotizar. Y entonces la persona dice, perfecto, no hay problema. Un poco escéptica la persona, como muchos de nosotros somos en los shows de magia. Y entonces el mago hace unos pases con las manos y dice algunas cosas y resulta que sí puede hipnotizar a esta persona y la hipnotiza para dos cosas. Frente al público, la hipnotiza para que cada vez que suena una campana, esta persona cacaree como una gallina. Eh,
Pero el mago al mismo tiempo tiene un plan alterno y entonces muy pasito en el oído, mientras lo está hipnotizando, le dice que más adelante, cuando suene un timbre particular en su celular, esta persona va a cometer un crimen. ¿Sí? Em, el mago entonces pues toca la campana en el escenario, esta persona cacarea como una gallina, el público se ríe y el mago dice, bueno, te voy a sacar de esta hipnosis y hace un par de movimientos más y borra la hipnosis de comportarse como una gallina, pero no borra la hipnosis de cometer el crimen cuando suene un ringtone particular en su celular un par de días después. Supongan entonces que un par de días después esta persona está en un banco y de repente suena su celular con un ringtone muy particular, que es el ringtone que el mago ha implantado en el celular, y entra la hipnosis a funcionar. Esa hipnosis que él sufrió hace 2 días empieza a funcionar y a esta persona le surge un deseo irrefrenable de robar el banco. Y entonces esta persona inmediatamente se pone violento, desarma a uno de los guardas del banco, le quita la pistola y con eso amenaza a los cajeros y les pide que les den todo el dinero y lo mete en unas bolsas. Él sale con sus bolsas y sale con millones y millones en efectivo tras haber robado un banco. En este caso, esta persona robó el banco no porque quisiera, digamos, por su naturaleza robar el banco, sino porque el mago lo hipnotizó para que tuviera el deseo de robar el banco. Y esta persona, como no estaba paralizada, no estaba amarrada a la silla, no estaba encerrada en su casa, pues sintió un deseo de robar el banco y fue capaz de robar el banco. Entonces, según esta versión superficial de la libertad, esta persona robó el banco libremente. Y como robó el banco libremente, merece ser castigada porque es moralmente responsable, es culpable y merece entonces el chorrero de años que va a pasar en la cárcel cuando lo atrapen, son merecidos. Yo creo que todos ustedes y yo estamos en desacuerdo con la idea de que esta persona robó libremente el banco. Entonces, por eso los pesimistas dicen, esta es una versión muy superficial de la libertad y lo que nosotros hacemos es preguntarle al optimista por qué la libertad en este sentido justifica la culpa. Y acabamos de ver un ejemplo en donde ellos no van a poder responder por qué la culpa está justificada ahí. En este caso de la hipnosis, ellos no, pese a que se cumple con esto de que él hace lo que desea hacer, van a encontrar muy difícil poder defender que la culpa está ahí justificada. Entonces, por eso es que los pesimistas dicen, no, sigue habiendo un problema con esta cuestión del determinismo, nosotros no vemos una salida clara. Este es más o menos el panorama en el que está participando Strozo. Entonces empecemos a analizar un poquito lo que ha pasado. Y entonces lo primero que debemos notar es que en ambas posiciones, tanto en la pesimista como en la optimista, los intentos de respuesta han partido de algo así como una búsqueda de condiciones. Es decir, cada bando, optimistas y pesimistas, lo que están buscando es hacer como una especie de lista de chequeo, un checklist, con unas ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros ya vimos las condiciones para la responsabilidad moral. Entonces, esas condiciones son la condición de control y la condición epistémica. Entonces, la persona estaba en control de sus acciones, sí o no, y uno chulea o no chulea, sabía o no sabía, o creía que estaba haciendo el mal o que estaba haciendo el bien, chulea o no chulea. Y entonces, dependiendo de si se dan o se cumplen esas condiciones, pues se dice que somos libres y responsables, y si no se dan, pues entonces no somos libres y responsables. ¿Sí? Y así es como el debate sobre el libre albedrío ha funcionado desde hace 2500 años, cuando en Grecia empiezan a aparecer los primeros debates sobre el libre albedrío. Strawson, sin embargo, en Libertad y Resentimiento, va a proponer un cambio a esta manera de abordar el problema. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Strawson? Strawson, esto es John Martin Fisher y Mark Ravizza, que en Responsibility and Control, un libro muy simpático de 1998, tratan varios de estos temas. Entonces nos dicen que desde el punto de vista de Strawson, no es que nosotros juzguemos a alguien como moralmente responsable porque es moralmente responsable. Recuerden que en el argumento del pesimista, el determinismo ataca la libertad ataca el control ataca la responsabilidad moral ataca la culpa, ¿sí?
y entonces como el agente no es culpable o no es moralmente responsable, entonces nosotros no lo podemos juzgar para culparlo o para castigarlo. ¿Sí? Entonces dicen Fisher y Ravizza, no es que nosotros juzguemos a alguien como moralmente responsable porque es moralmente responsable. O sea, no es que primero miremos que es moralmente responsable y entonces con base en que es moralmente responsable es que nosotros lo juzguemos. En lugar de ello, la idea de que somos responsables ha de ser entendida por la práctica. El Strawson está proponiendo una inversión. Entonces, siempre en el debate se ha buscado primero si somos o no somos moralmente responsables. Es decir, esa lista de chequeo. ¿Tenemos control? Sí o no. ¿Cumplimos con la condición epistémica? Sí o no. Y vamos chuleando. Y si chuleamos todas las casillas, entonces somos moralmente responsables. Y si somos moralmente responsables, ahí sí juzgamos a alguien como culpable y lo castigamos o lo premiamos o lo encerramos o lo que sea. Pero ser moralmente responsable es prioritario, es anterior, es fundamento del juicio, el tratamiento a esa persona como moralmente responsable o culpable. ¿Sí? Strawson lo que nos está diciendo es, no señor, invierta los elementos. Partamos de estudiar el juicio. ¿Cómo es que nosotros juzgamos a las personas como moralmente responsables? Y de ahí vamos a examinar si son o no son moralmente responsables. Esta inversión yo sé que en este momento no es fácil de entender. Tengan paciencia y sigan conmigo en el video, que esto va a ser claro más adelante. Pero lo importante es que se entienda que estamos haciendo una inversión, o Strawson está proponiendo una inversión entre la versión tradicional, que es primero veamos si somos moralmente responsables, being morally responsible, eh, y de ahí nosotros hacemos el juicio. Lo que nosotros hacemos es hold someone responsible, o sea, juzgar a alguien como moralmente responsable con base en que es moralmente responsable, y Strawson lo que está haciendo es invertir. Primero miremos cómo es que nosotros juzgamos o tratamos a la gente como moralmente responsable y de ahí intentemos responder la pregunta de si es o no es moralmente responsable. Ya esto se va a ir aclarando a medida que vamos a avanzar. Entonces, nos dice Strawson, ya estamos citando a Strawson nuevamente. El lugar común central en el que quiero insistir es la grandísima importancia que concedemos a las actitudes e intenciones de otros seres humanos hacia nosotros y la gran medida en que nuestros sentimientos y reacciones personales dependen o forman parte de nuestras creencias acerca de estas actitudes e intenciones. O sea, básicamente es un alegato donde lo que está diciendo es, mire, yo lo que quiero llamar la atención es que nosotros realmente consideramos importantísimas estas actitudes que yo llamo juzgar, estas actitudes e intenciones, ¿sí? De otros hacia nosotros y de nosotros hacia los otros. Y a esto lo podemos llamar bien sea actitudes reactivas, la manera como nosotros reaccionamos a las acciones de los otros, o emociones morales, que es la manera como nosotros emocionalmente respondemos a situaciones donde otros han actuado. A esto es a lo que podemos llamar juicios o holding morally responsible en vez de ser o being morally responsible. Entonces de esto es de lo que vamos a estar hablando, de las actitudes reactivas de ahora en adelante. Ya vamos a aclarar un poquito qué es esto de las actitudes reactivas. Nos dice Strawson, en general, exigimos algún grado de buena voluntad o consideración de parte de aquellos con los que mantenemos estas relaciones, aunque las formas que requerimos que tomen varían ampliamente en uniones diferentes. La gama y la intensidad de nuestras actitudes reactivas hacia la buena voluntad, hacia su ausencia o hacia su opuesto varían no menos ampliamente. El punto de Strawson es muy sencillo acá. Nosotros somos seres sociales. Como seres sociales nosotros nos desplegamos en una red de relaciones sociales. Y esa red tiene unos supuestos. Yo estoy en este mundo y en este mundo también hay otros. Aquí estoy yo y aquí hay otros. Yo tengo unas expectativas acerca de esos otros. En particular, Strawson nos está hablando aquí de una buena voluntad. Cuando yo salgo a la calle, cuando todos nosotros salimos a la calle, nosotros salimos a la calle con unas expectativas de buena voluntad. Si yo creyera que todo el mundo en la calle me está buscando para matarme,
Sería imposible que yo saliera a la calle. Es que yo cuando salgo a la calle a caminar me encuentro a 500, 700 personas. Yo no puedo eludir 700 potenciales asesinos. Pero no, nosotros salimos a la calle. ¿Por qué salimos a la calle? Porque tenemos expectativas de una buena voluntad de los demás. Los demás van a respetar mi vida, van a respetar mi propiedad, van a respetar mi espacio, me van a respetar a mí, van a respetar mi privacidad, van a respetar mi integridad. Claro, siempre tenemos un poquito el miedo de que algún otro loco por allá no lo respete, pero no estamos masivamente esperando que todos sean malas personas. De hecho, es todo lo contrario lo que ocurre y por eso podemos vivir en sociedad. Tenemos unas expectativas de un buen comportamiento, de una buena voluntad de parte de nosotros, de los otros. Y cuando los otros actúan, entonces nosotros recibimos esa acción, miramos si se cumplieron o no se cumplieron esas expectativas y entonces reaccionamos de cierta manera. Tenemos una actitud hacia ellos reactiva, porque es una reacción a esta acción que nosotros evaluamos respecto de las expectativas que tenemos. Si las expectativas se cumplieron, y no solo se cumplieron, sino que se cumplieron con creces, alguien no solo hizo lo que yo esperaba que hiciera, sino que hizo muchísimo más a favor, pues entonces yo demuestro mi agradecimiento, demuestro mi contento, le extiendo una felicitación, le doy un premio, etcétera. Y si por el contrario mis expectativas fueron subvertidas, fueron violadas, hubo un comportamiento que estuvo por debajo de lo esperado en esas expectativas, entonces mi reacción va a ser distinta. Yo a esta persona la voy a culpar, me voy a resentir con ella, va a cambiar mi estado de ánimo para mal, voy a perder confianza, etcétera, etcétera, etcétera. A esto es a lo que llamamos nosotros reaccionar. Y este es el escenario en el que nosotros nos estamos encontrando y lo que quiere hacer Strawson es mirar cómo funciona esta relación en la que yo tengo unas expectativas, el otro actúa y yo reacciono. Y vamos a mirar cómo son esas reacciones mías, de qué tipo pueden ser esas reacciones de las que nos está hablando Strawson o esas actitudes reactivas. Y cuando Strawson nos habla de estas actitudes reactivas, nosotros tenemos tres tipos de actitudes reactivas. Por un lado tenemos las actitudes personales. Entonces aquí yo estoy involucrado directamente. Y es las actitudes reactivas personales son las que son mi reacción cuando otro, un tercero, viola mis expectativas y, por ejemplo, me hace daño. Pero recuerden que esto también puede ser positivo, ¿no? Entonces me hace daño. Entonces yo estoy esperando que nadie, no sé, por ejemplo, yo estoy esperando que mi mejor amigo sea sincero conmigo, ¿no? Una de las, eh, de las premisas fundamentales de la amistad es la sinceridad. eh, y yo tengo pues una expectativa de buena voluntad. Yo creo que mi mejor amigo es una buena persona. Yo creo que mi mejor amigo no quiere hacerme daño. Yo creo que mi mejor amigo es una persona sincera y honesta. Pero resulta que mi mejor amigo me dice mentiras y me roba la novia. Entonces en ese caso me hizo un daño emocional grande, violó mis expectativas porque pues yo esperaba sinceridad y traicionó la confianza que yo le tenía y no fue sincero. Y entonces en ese caso mi reacción, mi actitud reactiva es de resentimiento. Yo lo resiento, me hizo daño a mí, el daño lo estoy sintiendo yo soy la víctima, yo soy el afectado. Y entonces mi respuesta hacia él es una respuesta de resentimiento, nos dice Strawson. Tenemos un segundo tipo de actitudes reactivas que son las que Strawson llama las vicarias. Y estas son las que yo siento no porque el daño lo haya sufrido yo, sino que yo las siento en nombre de otro más. Por eso son vicarias. Es mi reacción cuando yo veo que otro viola mis expectativas, no haciéndome daño a mí, sino a un tercero. Y entonces yo veo, no sé, veo en la calle, por ejemplo, a un sujeto que le está pegando a su esposa. Entonces, claro, el daño no me lo está haciendo a mí, no me está pegando a mí, no me está hiriendo a mí, pero yo tengo unas expectativas de buena voluntad y esas expectativas de buena voluntad pues aplican a que, hombre, la gente no se va a comportar así, la gente no le pega a personas indefensas, no le debería pegar a nadie, pero mucho menos a una mujer. Y entonces en este caso se violan mis expectativas y si bien yo no soy la víctima, yo me pongo en los zapatos de la víctima y lo que digo es como si me estuvieran haciendo daño, pero aquí la respuesta, la actitud reactiva no es el resentimiento, porque esa es directa cuando me hacen daño a mí, sino la indignación. Yo me indigno por lo que estoy viendo. Entonces hay una violación de las expectativas y yo siento una emoción reactiva, tengo una actitud reactiva de indignación frente a esto que yo estoy viendo. Y el tercer tipo
son las actitudes reactivas reflexivas. Las actitudes reactivas reflexivas son las que yo siento cuando el que comete el error, el que hace la violencia, el que causa el daño soy yo. Y entonces en ese caso yo estoy violando mis propias expectativas. Claro, estoy violando las de los demás, estoy violando las de aquellos a los que les hice daño, pero yo también tengo un estándar. Y yo estuve por debajo de ese estándar. Entonces en ese caso yo me doy cuenta de que yo metí las patas, de que yo hice algo que no es correcto hacer, y en ese caso yo tengo una actitud reactiva hacia mí mismo. Yo reacciono hacia mí mismo y hacia mi acción juzgándola, y entonces mi actitud reactiva es de culpa. Entonces tenemos actitudes reactivas personales, cuando el daño se me hace a mí, resentimiento es mi respuesta. Vicarias, cuando el daño se le hace a un tercero, yo observo eso y entonces lo que siento es indignación. Y reflexivas, cuando yo soy el que hace el daño y yo juzgo mi propia acción y entonces lo que yo siento es culpa de lo que hice. Estas son las actitudes reactivas. Listo. ¿Cuál es la estrategia de Strawson para tener una posición en este debate? La estrategia de Strawson es una estrategia supremamente interesante. Strawson nos dice lo siguiente. Como ya vimos, hay una inversión, ¿no? Entonces, partamos de nuestras prácticas de juzgar. No vamos a partir del ser, sino del juzgar. No del being, sino del holding. Entonces, partamos de nuestras prácticas de juzgar a otros como moralmente responsables o dignos de elogio o de castigo moral. Entonces, partimos de nuestras prácticas. Ya identificamos cuáles son. Estudiemos en qué casos, en qué circunstancias evitamos hacer estos juicios. ¿Qué circunstancias son eximentes de nuestros juicios de culpa o de castigo o de elogio? Recuerden que son negativas y positivas. ¿En qué circunstancias mi resentimiento no es adecuado? ¿En qué circunstancias mi indignación no es adecuada y entonces yo no la siento? ¿En qué circunstancias yo no debería sentir culpa? Examinemos esas circunstancias. Y luego indaguemos si la verdad de la tesis del determinismo universaliza esas circunstancias. ¿Sí? Si la tesis del determinismo fuera cierta, esas circunstancias ocurrirían todo el tiempo, sí o no. Y así sabremos si el determinismo es o no compatible con nuestros juicios de responsabilidad y con las prácticas o actitudes reactivas asociadas a ellos. Entonces, recuerden, el debate tradicional parte del ser, ¿sí? Del ser moralmente responsable, esa lista de chequeo, ahí tiene control, ahí tiene yo no sé qué, y solo si se es moralmente responsable, entonces se juzga, se trata, se culpa, se reacciona a esa persona como moralmente culpable. Y lo que está proponiendo Strawson es una inversión. Partamos del juzgar para responder la pregunta de si somos o no somos moralmente responsables. Partamos de nuestras prácticas de juzgar a otros. Miren, estamos partiendo de aquí con la inversión. Luego miremos qué circunstancias son eximentes, que es el siguiente paso que vamos a ver. Y luego vamos a preguntarnos si la verdad de la tesis del determinismo universaliza estas circunstancias eximentes. Recuerden, lo que está diciendo el pesimista es, si el determinismo es verdadero, entonces nadie es moralmente responsable, nadie es culpable y por lo tanto no podemos juzgar a nadie como moralmente responsable. Lo que está haciendo Strawson es partir desde el juzgar, pero quiere mirar si las circunstancias en donde nosotros no juzgamos a nadie se universalizan con la verdad de la tesis del determinismo o no. ¿Listo? Entonces, ¿en qué circunstancias retiramos o evitamos hacer estos juicios o evitamos las actitudes reactivas? Strawson nos da 3 tipos de circunstancias. Aquí viene el primero. El primer grupo pertenecen todas las que darían pie para emplear expresiones tales como no era esa su intención, o no se había dado cuenta, o él no sabía. Y también todas las que podrían dar pie para el uso de la frase no pudo evitarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Strawson acá? Que en ciertas circunstancias en donde es adecuado, en donde es apropiado utilizar frases como no era esa su intención y él no sabía, lo que está ocurriendo ahí es adecuado porque no se está cumpliendo la condición epistémica. ¿Sí? Entonces recuerden, yo no quería, no era mi intención arruinar el viaje de mi hermano dañándole el pasaporte. Y yo no sabía que ese era el pasaporte y que arrancarle las hojas era increíblemente dañino para él. Yo estaba intentando ayudar a mi hermana y en mis ojos mi acción era la correcta. ¿Sí? Entonces esas son situaciones en donde yo no cumplía con la condición epistémica y por lo tanto, y fue efectivamente lo que ocurrió,
pues ni mi papá, que era el que le había comprado el tiquete a mi hermano, ni mi hermano me consideraron a mí como moralmente culpable de lo que ocurrió. Mi hermano, que fue el principal afectado, yo le hice el daño a mi hermano, no sintió resentimiento, no actuó con resentimiento hacia mí, y mi papá, que es un observador externo, no sintió indignación por lo que ocurrió. Ellos entendían que yo no cumplía con la condición epistémica y entonces no podían tratarme mal, no podían ponerse bravos, no podían... Lo que hicieron fue explicarme qué es un pasaporte, explicarme que es un documento muy importante y que pues a la próxima vez si yo necesito algo, pues no coja cosas de las que yo no sé qué son, sino que vaya a la cocina y coja cosas que sí sé que son para secar y para limpiar, servilletas, el trapo de, bueno, alguna cosa, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, cuando vienen frases como no pudo evitarlo, lo que estamos diciendo es que la persona no cumplía con la condición de control. Si yo me quedo sin frenos en la bicicleta en una pendiente muy empinada, no puedo frenar, no puedo hacer nada y termino estrellándome contra el carro estacionado del vecino y pues le causo una bolladura y le daño las latas, pues no tuve control, o sea, no fue que yo tiré mi bicicleta intencionalmente contra eso, no fue que yo quisiera hacerle un daño, no fue que yo, no, sencillamente no pude evitarlo. Y entonces estas situaciones son lo que nosotros conocemos básicamente como accidentes. Entonces, en los accidentes, porque yo no sabía, no era mi intención o porque sencillamente no tenía control de la situación, nosotros suprimimos nuestras actitudes reactivas. No reaccionamos con indignación, no reaccionamos con resentimiento y también nosotros la suprimimos contra nosotros mismos, es decir, no sentimos culpa en un accidente, pues yo no me siento culpable, de pronto me siento mal, me siento avergonzado, me siento, pero no culpable de algo que yo no podía controlar. ¿Listo? Entonces ese es el primer tipo de actitudes, de las situaciones en donde nosotros suprimimos las actitudes reactivas, son los accidentes. Tenemos un segundo tipo. El segundo grupo de consideraciones es muy diferente, nos dice Strawson. Podemos pensar en enunciados tales como estaba fuera de sí, ha estado bajo una gran tensión últimamente o actuaba bajo sugestión post-hipnótica. Entonces aquí de lo que estamos hablando son de estados mentales temporalmente alterados. Entonces una persona que tradicionalmente es una persona amable, tradicionalmente es una persona buena, esa buena voluntad que dice Strawson que nosotros presuponemos de las personas, pues es una persona que cumple con eso casi siempre, pero en estas circunstancias particulares estaba un poco fuera de sí. En estas, por el estrés, por la angustia, por el dolor, por lo que fuera, no era la persona habitual y entonces se comportó de manera anómala. Entonces en estos casos nosotros decimos, pues hombre, yo no estoy culpando a, a mi amigo, no estoy, cambiamos el ejemplo porque no es el amigo que me robó la novia, pero digamos, no estoy culpando supongamos a mi mamá que para poder pues cumplir con las obligaciones del hogar ha tenido que trabajar uno, dos, tres, cuatro trabajos al tiempo, que casi no está durmiendo, que además llega a la casa y tiene que cuidar a los niños, que yo no sé qué, hay un momento en el que todo ese estrés se sube a la cabeza y de repente en algún momento, no sé, reaccionó de una manera inesperada y gritó a alguien que no merecía que le gritara. Mi mamá nunca grita, siempre es una persona muy abierta al diálogo, siempre es una persona muy paciente, siempre es una persona muy justa en su trato, pero supongamos que en alguna ocasión, por, 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 por exceso de estrés, se sale de sus casillas y comete un acto de estos. En esos casos nosotros decimos, esa no era mi mamá. ¿Sí? Por ese ratico, esa no era mi mamá. Entonces yo no me voy a poner bravo con mi mamá porque esa no era mi mamá. Esto era un estado alterado y ella no estaba en control de lo que estaba haciendo. Nuevamente aquí se incumple la condición de control porque decimos que se la llevaron sus emociones o se la llevó el hipnotismo. Aquí está el problema del hipnotismo que habíamos dicho. Está bajo su gestión poshipnótica, pero en todo este caso no es la persona que nosotros conocemos de siempre. Ese momentico era otra persona distinta, llevada por el cansancio, llevada por el estrés, llevada por la emoción, llevada por la hipnosis, por lo que fuera, pero entonces yo no me voy a poner bravo, no me voy a resentir, no me voy a indignar con esta persona, porque pues no es esa persona, es otra persona distinta por un ratico cortico. Entonces ahí también suprimimos nuestras actitudes reactivas. Y
finalmente tenemos un tercer grupo. En este tercer grupo pensamos en las situaciones en las que es apropiado decir, es solo un niño, es un esquizofrénico perdido, su mente ha sido sistemáticamente pervertida, esto no es más que una conducta compulsiva de su parte. En estos casos, nosotros estamos hablando no de un estado temporal afectado, estamos hablando de algo permanente. Y para esto yo traigo aquí un gráfico que me sirve mucho de Michael McKenna, en donde nosotros podemos tener un conjunto de los sujetos morales. ¿Quiénes son los sujetos morales? Son los sujetos que tienen derechos. Y entonces acá nosotros podemos incluir pues a los animales y por supuesto a los animales humanos, pero también a los animales no humanos. A mí me gusta incluir a los animales no humanos como sujetos de ciertos derechos, como pues a no ser tratados con crueldad, a no sufrir innecesariamente, cosas por el estilo. Y entonces digamos que sujetos con derechos hay animales, las piedras no, los ladrillos no, las montañas no, los huracanes no, pero pues digamos que los animales, las plantas no, pero los animales, no solo los humanos, sino los no humanos, son sujetos morales, es decir, sujetos susceptibles de ser tratados con derechos. Tenemos un subconjunto de los sujetos morales más reducido, que es el subconjunto de las personas. Entonces ya no estamos hablando solo ya no estamos hablando de todos los animales, sino que estamos hablando muy seguramente de los animales humanos. Y dentro de los animales humanos tenemos a esos animales que tienen la capacidad como de evaluar un poco qué quieren ser en su vida, esa capacidad de mirar su vida como introspectivamente y establecerse metas y mirar si las están cumpliendo o no las están cumpliendo, y a eso es a lo que nosotros llamamos personas. Estoy siguiendo aquí una tesis muy someramente de Harry Frankfurt en un paper de 1971 que se llama Freedom of the Will and the Concept of a Person, libertad de la voluntad y el concepto de persona, donde él más o menos dice que las personas son los que tienen esa capacidad como de mirarse desde un segundo orden a sus deseos de primer orden. Entonces los perros, los gatos, los loros, los pericos tienen unos deseos muy básicos, quieren dormir, quieren comer, quieren abrigo, y pues esos deseos tienen unos objetos. Pues si es comer, entonces es la comida, si es dormir, pues será su camita, si es abrigo, pues será un sitio caliente donde recostarse. Pero las personas tienen un segundo nivel, tienen lo que llama Frankfurt unos deseos de segundo orden, y esos deseos de segundo orden tienen como objeto los deseos de primer orden. Entonces, las personas tenemos esa capacidad de ver si queremos o no queremos tener esos deseos de primer orden. Entonces, yo soy igualito al perro en que yo también tengo hambre. El perro tiene hambre, eso es un deseo de comer, y yo también tengo hambre y tengo un deseo de comer. La diferencia entre el perro y yo es que el perro solo tiene hambre y quiere comer, mientras que yo tengo un segundo nivel desde el cual puedo mirar como desde arriba ese deseo de comer que yo tengo y querer o no querer tener ese deseo. Resulta que si estoy haciendo una dieta, pues es muy complicado para mí hacer dietas si tengo deseos de comer todo el tiempo. Entonces, ojalá yo no tuviera ese deseo de comer. Y entonces esa evaluación que yo puedo hacer de mis propios deseos para mirar si cumplo o no cumplo con ese tipo de persona que quiero ser, es lo que me convierte en una persona. ¿Sí? Ahora bien, ese segundo nivel que me convierte a mí en una persona no siempre es un nivel moral. Yo puedo, por ejemplo, hablar sobre mi deseo de ir al gimnasio porque quiero ser corpulento y fornido y grande, y eso no tiene nada que ver con la moralidad. Yo no lo estoy haciendo ni por mi bienestar físico, no lo estoy haciendo por el bienestar de la sociedad, no es una cosa de autocuidado, no es, sencillamente es vanidad. Y es vanidad de que yo quiero ser grande y corpulento y musculoso, y entonces miro a ver si tengo o no tengo ganas de ir al gimnasio, y si te... Entonces, listo, perfecto. Entonces, soy una persona porque puedo establecerme esas metas, mirar si las estoy cumpliendo y analizar qué tipo de persona quiero ser, pero eso todavía no es una dimensión moral. Dentro de ese conjunto de las personas hay un subconjunto más pequeño que son los que llamamos nosotros los agentes morales. Y los agentes morales son no solo sujetos morales que a la vez son personas, sino que además cuando hacen esas evaluaciones comprenden las dimensiones morales de sus acciones, comprenden las expectativas que tiene la gente acerca de ellos, y ellos tienen expectativas de buena voluntad acerca de los demás. Comprenden
qué acciones son malas y qué acciones son buenas y tienen la capacidad de juzgar sus acciones como malas y como buenas, así como pueden juzgar las acciones de los demás como malas y como buenas. Es decir, reaccionan a razones morales. ¿Sí? Y dentro de ese conjunto tenemos a un subconjunto todavía más chiquito que son los agentes moralmente responsables, que son los agentes morales que además cumplen con la condición epistémica y con la condición de control, cosa que no cumplimos nosotros siempre, ¿sí? Entonces yo puedo ser un agente moral, pero en ciertas circunstancias no soy un agente moralmente responsable porque, pues, hombre, no estaba yo en control no, perdón, no tenía yo la condición epistémica cuando le hice un daño a mi hermano con el pasaporte. Sin embargo, soy una persona que eh, entiende razones morales, soy una persona que entiende las expectativas, soy una persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esto, como les dije, lo dice Michael McKenna, que es también un filósofo muy importante que está metido en este debate, en un libro de 2012 que publicó que se llama Conversational Responsibility. Este diagrama a mí me gusta mucho porque lo que nos está diciendo Strawson es que este tercer grupo son los que no cumplen con esto que hay acá. Este tercer grupo no son agentes morales y como no son agentes morales, no son agentes moralmente responsables. Son personas seguramente y son sujetos morales, es decir, los podemos tratar, son sujetos de derecho, los tenemos que tratar con decencia, pero no son personas que comprendan las razones morales, no comprenden las expectativas morales que hay sobre ellos, no tienen todavía el conocimiento para evaluar sus acciones desde el punto de vista de la moralidad. Un niño, por ejemplo, cuando es un niño chiquito, todavía no entiende esta red de razones morales que hay ahí, ¿sí? Entonces no cumple con la condición de ser un agente moral. Un esquizofrénico perdido es un enfermo, no está obedeciendo a razones ni de morales ni de otro tipo. Su mente ha sido sistemáticamente pervertida, es decir, su mente se dañó porque lo manipularon, porque lo que fuera, pero entonces la mente está rota y entonces tampoco entiende razones morales. Y esto no es más que una conducta compulsiva de su parte, pues la compulsión es una enfermedad incontrolable y entonces el sujeto no puede guiar su acción por razones morales. Entonces, como no cumple con esto, pues no pertenece a este conjunto. De pronto pertenece al conjunto de personas y pertenece al conjunto de sujetos morales, pero no pertenece a este conjunto. Y en este caso lo que nosotros tenemos es, eh, 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 pues, una exclusión de la comunidad de los agentes morales, no de las personas y los sujetos morales, pero sí de los agentes morales. Esos son los tres grupos que Strawson nos da. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ocurre alguna de estas situaciones? Vimos que hay tres situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos encontramos con una de estas tres situaciones? Y Strawson nos dice, nosotros asumimos algo que él denomina la actitud objetiva. Y así nos la describe. Dice, la actitud objetiva puede incluir repulsión o miedo, puede incluir compasión o hasta amor, aunque no todas las clases de amor, pero no puede incluir el rango de sentimientos y actitudes reactivas que pertenecen al involucramiento o participación con otros dentro de las relaciones humanas interpersonales. No puede incluir resentimiento, gratitud, perdón, enojo o el tipo de amor que a veces puede decirse que los adultos sienten recíprocamente uno por el otro. Entonces lo que ocurre es que las actitudes reactivas son maneras en las que yo me relaciono con otras personas. Y dependiendo de si esas personas cumplen o no cumplen con las expectativas, yo me relaciono de una o de otra manera con ellos. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos situaciones como las del accidente, yo lo que hago es que asumo una actitud objetiva temporal. Temporal es que suprimo mi juicio, suprimo mi actitud reactiva, la cancelo y entonces no siento resentimiento por esta persona, no me siento agredido por esta persona, no me siento dañado por esta persona, no me siento, y entonces no despliego las emociones que de otra manera serían pertinentes en este caso. Y yo lo que estoy diciendo es, claro, tú por las circunstancias no sabías lo que hacías o no tenías control de lo que hacías, no te preocupes, ¿sí? Y entonces ahí yo tengo como cara de póker, como poker face, ¿no? Como que digo, no te preocupes, esto no es tu culpa, yo entiendo perfectamente y listo, aquí no hay problema, ¿sí? Cuando tenemos los estados temporalmente alterados, pasa algo muy parecido. Entonces esa persona, yo digo, no, mira, yo sé que tú estabas estresado, yo sé que tú estabas muy dolido, yo sé que tú estabas fuera de ti mismo, yo sé que la persona que me dijo toda esa cantidad de cosas, que me gritó, que me trató mal, no eras tú. Yo entiendo que estabas en unas circunstancias muy,
muy extremadamente difíciles, entonces no te preocupes, no me siento dañado, yo sé que eso no fuiste tú, y entonces asumo la actitud objetiva como una especie de distanciamiento, pero es temporal, porque yo sé que esa persona, una vez supere estas circunstancias, pues vuelve a ser la misma de siempre, y entonces volvemos y nos tejemos esta relación con las actitudes reactivas de siempre. Y en la ausencia de agencia moral, o sea, en el caso de los niños, en el caso de los esquizofrénicos, en el caso de los que han sido dañados mentalmente permanentemente, en el caso de los que tienen actitudes compulsivas, pues ahí sí la actitud objetiva es permanente. Los tratamos o bien a los niños como potenciales adultos, entonces todavía no los vamos a tratar con las actitudes reactivas, pero eventualmente los trataremos, o ya cuando son enfermos los tratamos como enfermos, y entonces pues con los enfermos uno toma como una especie de distancia. Como nos dice Strawson, podemos sentir amor, como uno siente amor por, no sé, piensen en un familiar que está en coma. Pues claro, yo no tengo la relación que tengo con este familiar de actitudes reactivas, ¿sí? Yo no me voy a resentir con él porque, qué sé yo, pues porque se le subió la tensión arterial, eso no está de ninguna manera bajo su control. Eh, pero sí puedo sentir un amor, un cariño por lo que alguna vez fue esa persona, por el vínculo que nos une, por alguna cosa de esas, lo mismo que por el esquizofrénico, lo mismo que... Pero no se resiente uno porque es gente que no entiende lo que está haciendo, no pertenece a la comunidad de los agentes morales. Y entonces ahí mi, mi actitud reactiva no tiene sentido y por eso asumo una actitud objetiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos encontramos estas situaciones particulares, los accidentes, los estados temporalmente alterados o la ausencia de agencia moral, asumimos una actitud objetiva, es decir, suprimimos nuestras actitudes reactivas frente a estas personas. ¿Listo? Entonces recordemos cuál era la estrategia de Strawson. Volvámonos a la estrategia. La estrategia nos dice, partamos de nuestras prácticas de juzgar a otros como moralmente responsables, o sea, como dignos de elogio o de castigo moral. Luego estudiemos en qué casos, en qué circunstancias evitamos hacer estos juicios. ¿Qué circunstancias son eximentes de nuestros juicios de culpa o castigo o elogio? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Y luego indaguemos si la verdad de la tesis del determinismo universaliza o no estas circunstancias, que es el paso que viene a continuación, y así sabremos si el determinismo es o no compatible con nuestros juicios de responsabilidad y con las prácticas o actitudes reactivas asociadas a ellos. Entonces ya vimos estos dos pasos, ya dimos estos dos pasos, ¿sí? El de partamos de las prácticas y luego estudiamos en qué casos, en qué circunstancias eximimos a las personas de nuestras actitudes reactivas, y ahora el paso que sigue es, bueno, pues vamos a mirar si el determinismo resulta ser eventualmente verdadero, si se universalizan o no se universalizan estas circunstancias. La cuestión es bastante sencilla a la hora de la verdad. Nos preguntamos, ¿la verdad del determinismo universaliza estas circunstancias de manera que se universalice la actitud objetiva? Claro, si se dan las circunstancias, yo suprimo mis actitudes reactivas, porque considero que la persona no es moralmente responsable, entonces yo no la trato, ¿sí? No siento resentimiento, no siento indignación, etcétera, etcétera. Entonces, se universalizan, o sea, recuerden que lo que dice el pesimista es que si el determinismo es verdadero, nadie merece culpa o castigo. Y entonces pues vamos a mirar, porque que nadie merezca culpa o castigo quiere decir que están universalizadas las circunstancias que eximen a esta persona de recibir mis actitudes reactivas. Y entonces vamos a mirar si tenemos razón para universalizarlas o no. Entonces lo que nos dice, recordemos lo que nos dijo Strawson, tenemos tres tipos de circunstancias en donde nosotros eximimos a la persona o suprimimos nuestras actitudes reactivas, que es cuando se trata de un accidente, cuando la persona sufre de estados temporalmente alterados mentales o cuando hay una ausencia de agencia moral. Y entonces pregunta Strawson, si el determinismo fuera verdadero, ¿eso implica que todo lo que hacen las personas todo el tiempo es un accidente? No, no. Definitivamente no puede ser que todo, que nadie sepa lo que está haciendo, que nadie entienda el valor moral de lo que está haciendo, que nadie tenga... No. Eso no se da. Si el determinismo es verdadero, eso no implica que todo lo que hace todo el mundo a todas horas es un accidente. Eso no se universaliza. Pero bueno, veamos otra. Entonces, si el determinismo es verdadero, eso quiere decir que todo el mundo está actuando todo el tiempo en un estado mental alterado. No, tampoco. Los estados alterados son excepciones, pero uno no universaliza excepciones. Eso no quiere decir que yo esté fuera de sí, eso no quiere decir que si el determinismo es verdadero, eso no quiere decir que yo esté absolutamente estresado todo el tiempo y entonces que mis acciones se sigan del estrés.
No, eso no se da. Y tampoco se da que si el determinismo es verdadero, entonces pues todos somos niños o todos somos esquizofrénicos o todos somos... No, eso tampoco se da. Entonces, la respuesta a esto es que si el determinismo fuera verdadero, no se universalizarían ninguna de las circunstancias en donde nosotros suprimimos nuestras actitudes reactivas. Ahí tienen ustedes a Strawson y Strawson nos dice, estas son las palabras de Strawson diciendo lo mismo. Nunca se ha afirmado que sea consecuencia de la verdad del determinismo el que una u otra de estas consideraciones operará en todos los casos de un daño causado por un agente, ni se seguirá de la verdad del determinismo que cualquiera que haya causado un daño o simplemente ignoraba que lo causaba o tenía razones de un orden superior para reticentemente consentir causarlo o iba metiendo todas las etcétera. No es consecuencia de ninguna tesis general del determinismo que pudiera ser verdadera que nadie sabe qué es lo que está haciendo, que no cumple con la condición epistémica, o que el comportamiento de todos es ininteligible en términos de propósitos conscientes. Imagínense un esquizofrénico por allá. O que todos viven en un mundo de ilusión, o que nadie tiene sentido moral. Esto es, que no es susceptible de actitudes autorreactivas, etcétera. Entonces, básicamente es la manera de Strawson de decir, no se universaliza ninguna de esas circunstancias en las que nosotros suprimimos nuestras actitudes reactivas. Entonces, la conclusión a la que llega Strawson es, pues la eventual verdad del determinismo no afecta a nuestras prácticas morales, nuestras actitudes reactivas, nuestros juicios a otros y a nosotros mismos. Pero, pero, ojo, porque tenemos una posible objeción. Entonces, el mismo Strawson la considera. Y el mismo Strawson dice, pero ¿estoy o no estoy respondiendo la pregunta? Porque la pregunta era más o menos si somos o no somos moralmente responsables. Y yo lo que estoy diciendo es que la verdad del determinismo pues no es incompatible con que nos juzguemos los unos a los otros y nos tratemos como moralmente responsables. Pero, pero puede ser que nosotros estemos siendo increíblemente injustos. ¿Qué tal si yo considero al otro moralmente responsable y resulta que en el fondo no lo es? ¿Qué pasa si el determinismo en serio nos quita el control que tenemos todos o que deberíamos tener todos sobre nuestras acciones y que al no tener control no tengo libertad, al no tener libertad no tengo responsabilidad moral, si no tengo responsabilidad no tengo culpa, y si no tengo culpa no debería ser tratado como culpable, es decir, no debería sentir resentimiento frente a mí o indignación, no me deberían encarcelar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pareciera que yo respondí otra pregunta, dice Strawson, y no la pregunta que nos interesa y es si somos o no somos moralmente responsables. Entonces viene aquí, ¿no puede el determinismo ser verdadero y nosotros aplicar injustamente nuestras prácticas? Al fin y al cabo, como dice el pesimista, si el determinismo es verdadero, nadie tiene control de sus acciones y por ende nadie debería ser culpado o responsabilizado. ¿No estaríamos acaso siendo muy injustos al continuar aplicando nuestras actitudes reactivas en una situación así? Y la respuesta de Strawson es muy, muy interesante. Strawson nos dice literalmente esto. A esto responderé que semejante pregunta podría parecer genuina solo a alguien que hubiera fracasado por completo al intentar captar lo que conlleva la respuesta precedente, es decir, la respuesta que acabamos de dar. El hecho de nuestro compromiso humano natural con actitudes interpersonales ordinarias eh, parte de este compromiso que es parte de una estructura general de la vida humana. Ese compromiso no es algo que sea susceptible de ser revisado, como pueden ser susceptibles de ser revisados los casos particulares dentro de esta estructura general. Analicemos esta respuesta por pedacitos. Entonces, lo primero que nos está diciendo Strawson es, a esto responderé que semejante pregunta podría parecer genuina, es decir, lo que está diciendo es que la pregunta misma es una pregunta ilegítima. Él no va a responder el problema, él va a disolver el problema porque no es un verdadero problema, no es un problema legítimo el que le está planteando esta objeción. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es un problema legítimo? Entonces él continúa. Porque nosotros tenemos un compromiso natural, y enfatizo la palabra natural, con estas actitudes reactivas. Es decir, estas actitudes reactivas son parte de nuestra naturaleza. Son como
las personas que somos son una expresión de las personas que somos. Es así como los seres humanos nos tratamos en sociedad y no nos podemos tratar de otra manera. Cosa que afirma en esta parte que resalto aquí. Ese compromiso humano natural no es algo que sea susceptible de ser revisado, es decir, no podemos aceptarlo o dejarlo, no podemos cambiarlo, no podemos abandonarlo. Entonces, esta pregunta de si nuestras prácticas son legítimas, si son justas o no son justas, es una pregunta que tiene sentido solo si nosotros pudiéramos abandonar estas prácticas. Porque si la respuesta llegara a ser sí, son injustas, entonces nosotros decíamos, listo, las abandono y las cambio por otras o no las cambio por nada. Pero el punto es que nosotros no podemos abandonar estas prácticas. Es así como nos entendemos como seres humanos con los demás, nos entendemos básicamente como seres morales. Y como seres morales, como seres ante los cuales tenemos una expectativa para podernos relacionar, una expectativa de buena voluntad. Y si esa expectativa es traicionada de alguna manera, pues nos resentimos. Y así funcionan y en eso se basa la ira moral y luego el perdón y la amistad y una cantidad de cosas. Pero eso no es que sea convencional, eso no es que nosotros no lo inventamos y luego lo podemos cambiar por otro sistema, es que es parte de nuestra naturaleza. Y nosotros no podemos negar ni ir en contra de nuestra naturaleza. Es así como nosotros nos relacionamos los unos con los otros y es así como nos debemos relacionar. No tenemos otra opción. Entonces la pregunta de si nuestras prácticas son legítimas o no son legítimas es una pregunta vacía, porque no podemos cambiar por otro sistema el que tenemos. Entonces lo que ha hecho Strawson es mostrar, esas son nuestras prácticas y nuestras prácticas no se ven afectadas por la verdad del determinismo. Si alguien pregunta adicionalmente si es que esas prácticas son justas, no está haciendo una pregunta adecuada porque si no las puedo cambiar por otras. Esa pregunta tiene sentido si yo las pudiera cambiar, pero no tiene sentido porque son parte de mi naturaleza y yo no puedo negar mi naturaleza, yo no puedo ir en contra de la naturaleza. Por eso esto es lo que se conoce como la tesis naturalista de Strawson. Esta respuesta refleja la tesis naturalista de Strawson. Hay una manera natural en la que los seres humanos nos relacionamos los unos con los otros y no podemos cambiar esa manera en la que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Miren lo que nos dice al respecto. Si modificamos suficientemente, es decir, radicalmente la visión optimista, recuerden que este es un debate entre optimistas y pesimistas, su visión es la correcta. O sea, si le preguntan a Strawson, ¿tú de qué lado estás? ¿Tú estás del lado de los optimistas o estás del lado de los pesimistas? Y él dice, pues si modificamos suficientemente y suficientemente radicalmente, o sea, no son unos maquillazos aquí y allá, sino profundamente, la visión optimista, es decir, la que dice que el determinismo es compatible con el libre albedrío y con la responsabilidad moral, entonces pues la visión optimista es la correcta. O sea, yo me cuento dentro de los bandos del optimismo, dice Strawson. Lo que es un error es olvidar que estas prácticas y su recepción, las reacciones a ellas, realmente son expresiones de nuestras actitudes morales y no meramente dispositivos que empleamos calculadoramente con propósitos regulativos. Nuestras prácticas no solamente explotan nuestras naturalezas, sino que las expresan. Esto es nuevamente Strawson diciendo, esta es naturaleza nuestra y no podemos ir en contra de la naturaleza. No, donde nos relacionemos, en la cultura en la que estemos, vamos a tener actitudes reactivas. De pronto variarán cosas muy pequeñas de por qué reaccionamos. Por ejemplo, puede haber culturas en las que, no se piensen cómo ha evolucionado, por ejemplo, el lenguaje. Y entonces en el lenguaje, cosas que en 1700, en 1800, de pronto eran increíblemente ofensivas y agresivas, ciertos términos, ¿sí? Que nosotros utilizamos ahora, eh, eh, pues en ese momento eran increíblemente ofensivos y hoy en día pues tenemos un lenguaje mucho más coloquial, mucho más laxo, mucho más donde utilizamos expresiones que son más de cariño que de cualquier otra cosa y en este caso la gente no se ofende. Esos cambios sí, pero que tenemos que tener actitudes reactivas, las tenemos que tener. Eso es lo que nos está diciendo Strawson. Y entonces esta es su gran respuesta al problema. Tiene una aproximación completamente distinta al problema, en donde cambia el orden, ya no está buscando una lista de chequeo de condiciones para saber si somos moralmente responsables para luego mirar pues si nos juzga o no nos juzgamos como culpables o no, sino que él invierte la relación,
Y entonces dice, no, primero vayamos de nuestras prácticas de juicio, cómo tratamos a las demás personas. Después de eso, miremos en qué situaciones nosotros suprimimos esas actitudes reactivas y luego miremos si esas situaciones en donde nosotros las suprimimos se universalizan si la tesis del determinismo llega a ser verdadera. Hace el examen, dice no, no se universalizan, entonces nuestras prácticas que han venido funcionando desde toda la humanidad son perfectamente compatibles con la verdad del determinismo, es decir, si la verdad del determinismo llega a demostrarse en algún lado, ni idea cómo sería eso, no nos sintamos alarmados porque esto es perfectamente compatible con eso. Viene la objeción, pero sí, ¿qué pasa si son justas o no justas nuestras prácticas? Strawson dice, esa pregunta no tiene sentido porque solo tendría sentido si nosotros pudiéramos abandonar estas prácticas, pero no las podemos abandonar. Esto es parte de nuestra naturaleza, como dice aquí, es la expresión de nuestra naturaleza. Y con eso Strawson concluye Libertad y Resentimiento. Por supuesto, es un texto muchísimo, muchísimo más largo. Al que quiera profundizar en estos temas, le recomiendo mucho un libro editado por Paul Russell y Michael McKenna que se llama Free Will and Reactive Attitudes, Libre Albedrío y Actitudes Reactivas, que reúne una serie de capítulos hechos por gente muy importante en este debate, precisamente acerca de Libertad y Resentimiento de Peter F. Strawson. Pero por ahora espero que hayan encontrado iluminadora esta introducción a Libertad y Resentimiento de Peter F. Strawson. Muchísimas gracias por su atención.